Bienvenidas a Mujeres que Inspiran. Me alegra tanto, Amita, que estén aquí hoy porque la historia que hoy quiero compartirles a ustedes es una de esas que nos puede ayudar a cambiar la manera en que podamos leer la Biblia y también la manera en que podamos mirarnos a nosotras mismas. Hoy vamos a hablar sobre Agar, la mujer que le puso nombre a Dios. Y vemos aquí. Bueno, quiero decirle, Amita, que si alguna vez tú has sentido que eres invisible, que nadie te ve, que estás cargando una historia demasiado difícil o demasiado complicada para que Dios se ocupe de ella, necesitas quedarte hasta el final porque esta reflexión es para ti. Y antes de comenzar, si aún no te has inscrito al canal, este es el momento, Amita. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de estos contenidos que hemos preparado con tanto amor para ti. Bueno, hoy quiero llevarlas a una historia que muchas veces leemos con incomodidad porque parece una historia de conflicto entre dos mujeres, de celos, de una decisión familiar que salió mal también. Pero si nos detenemos con cuidado en el texto de Génesis 16, descubrimos algo que casi nunca se enseña sobre Agar. Y es que ella fue la primera persona en toda la Biblia, hombre o mujer, patriarca o esclavo, que le puso un nombre a Dios. Y no fue al revés, no Dios llamándola a ella, sino que ella llamando a Dios. Y eso, Amita, cambia por completo la manera en que podemos o debemos leer la Biblia, ¿cierto? Vamos a leer Génesis 16 del 1 al 3 y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella, y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Bueno, aquí podemos ver que Agar, ella era una sierva egipcia, ¿cierto? Y vemos que ella servía también en la casa de Abraham y de Sarai. Aquí el texto no nos dice tampoco cómo llegó Agar allí, aunque según la tradición que Agar pudo haber entrado a la casa de Abraham y de Sarai como parte de esas siervas que el faraón le dio a Abraham en Egipto. Bueno, vemos que aquí este episodio incómodo fue cuando Abraham presentó a Sarai como su hermana. Eso lo vemos en Génesis 12:10. 10:13. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Bueno, vemos que si esto fue así, Agar entonces entró a esta familia como consecuencia de un engaño y como una pieza más de una transición sin que nadie le preguntara a ella qué quería. Y vemos también que desde el inicio Agar es una mujer sin voz en la historia de otro Tamita. Vemos que pasan los años y Sarai sigue sin poder concebir lo que Dios le había prometido a Abraham, que era la descendencia. Pero el tiempo pasa y la promesa vemos que no se cumple visiblemente, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Sarai? Toma una decisión que en su cultura era completamente normal e incluso era legal también.
y era que le entregaba a Agar a Abraham, como concubina se la entregó, para que a través de ella pues pudieran un hijo que legalmente les contaría como de Abraham y de Sarai. Vemos que Agar no es consultada, su cuerpo se convierte en el instrumento para resolver la impaciencia de otros ante una promesa de Dios. Y aquí ya podemos detenernos a pensar, y es cuánto dolor se genera cuando los seres humanos intentamos apresurar los tiempos de Dios usando ¿qué? A otras personas como medio para nuestros fines, damita. Ahora vemos en Génesis 16:4 que Agar concibe, y el texto dice aquí algo muy humano, y es que cuando ella supo que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su señora. Y pues esto es comprensible en cierto sentido porque por primera vez en su vida Agar tenía algo que le daba valor, algo que la ponía a ella, aunque fuera por un momento, en una posición de poder frente a la mujer que la estaba, pues que la poseía. Pero ¿qué hace Sarai? Ella comienza a maltratarla. Y el texto usa un verbo muy fuerte, el mismo que después se usará para después describir la opresión de los egipcios sobre los israelitas en Egipto. Es decir, la mujer egipcia termina siendo oprimida dentro del pueblo que después sería oprimido por Egipto. Y vemos también aquí cuánto dolor trae la ironía, ¿cierto? Vemos también en Génesis 6:6 que Agar huye al desierto sola, embarazada, sin provisiones, segura y sin nadie que la respalde a ella. Y es exactamente ahí, en el lugar más solitario y más vulnerable de toda la vida, donde ocurre el primer gran giro de esta historia. Y es Génesis 16:6. ¿Y qué pasa ahí? Que el ángel de Yahvé la encuentra junto a una fuente de agua en el camino de Shur. Eso lo vemos en Génesis 16:7-8. Y dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Ahora vemos el versículo 8. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Bueno, damita, aquí vemos que Agar huye al desierto, sola, embarazada, sin provisiones. Bueno, aquí detengámonos un momentico en este puntico. Y es que Dios, damita, Él no se le aparece a Agar en el palacio, ni en un templo, ni en medio de una asamblea religiosa. Él se le aparece en el desierto, a una mujer extranjera, esclava, embarazada y huyendo. Así que, damita, si alguna de ustedes alguna vez ha sentido que está demasiado lejos, demasiado rota, demasiado invisible para que Dios se fije en usted, la historia de Agar nos dice algo contundente aquí. Y es que, damita, Dios nunca busca a las personas precisamente en los lugares donde el mundo ha dejado de mirarlas. Vemos que el ángel le hace una pregunta, que es en realidad una invitación a la honestidad. Y le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? ¿Y ella qué hace? Pues ella le responde con una franqueza que conmueve y le dice, huyo delante de Sarai, mi señora. Aquí vemos que ella no inventa excusas, ella no adorna las respuestas, ella simplemente dice la verdad de su dolor, de lo que ella está viviendo. Y aquí me parece que aquí hay una lección para nosotras, y es que, amita, a veces antes de recibir nosotras la promesa de Dios, lo que Él quiere es que dejemos de huir de nuestra propia verdad y que se la digamos con honestidad. Bueno, vemos también que Génesis 16:10-11 dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada por causa de la multitud.
Además le dijo el ángel a Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamas su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Bueno, aquí vemos que el ángel le da una instrucción muy difícil a Agar, ¿cierto? ¿Y cuál era? Que Agar vuelva y se someta a su señora. Y eso no es una respuesta fácil ni cómoda. Y no vamos a suavizar la damita, pero junto con esa instrucción viene una promesa extraordinaria. Y es que Dios multiplicará su descendencia de tal manera que no podrá contarse por su multitud. Y vemos que el hijo que lleva en su vientre se llama Ismael. Y eso significa que Dios ha escuchado su aflicción. Aquí vemos que el nombre mismo del niño es un instrumento permanente. Y cada vez que alguien pronuncia Ismael, ¿qué pasa? Estaría recordando que Dios oyó el sufrimiento de una esclava egipcia. Vemos en Génesis 16:13 y dice, entonces llega el momento que le da título a esta reflexión, y es a Agar. Después de un encuentro, hace algo que ningún otro personaje bíblico había hecho antes que ella. Le pone el nombre a Dios y llamó, dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Piensen, damitas, en la magnitud de esto. Abraham, él no había recibido ese nombre, ningún patriarca lo había hecho. Fue una mujer extranjera, esclava, sin estatus y sin voz social, la que tuvo la experiencia teológica de nombrar a Dios según lo que ella acababa de descubrir de él. Y que es un Dios que ve a quienes nadie más ve. Vio a la sierva en el desierto. Con la misma tensión que Abraham, el hombre más importante e influyente de esta historia puede decir que para Dios los dos son iguales, damita. Así que esto nos debe enseñar algo profundo sobre cómo actúa Dios. Él no reserva sus revelaciones más íntimas, que hace Él únicamente para quienes tienen una posición reconocida. Se revela a quien está dispuesto a encontrarlo en su necesidad más profunda, sin importar su origen, su estatus o su historia. Bueno, también vemos en Génesis 21:9 que la historia de Agar no termina ahí. Vemos que años después, tras el nacimiento de Isaac, sufre otro conflicto y Sara pide que Agar e Ismael sean expulsados definitivamente. Así que Abraham, ¿qué hace? Se angustia, pero Dios le confirma que él puede dejarlos ir con tranquilidad, porque Dios también cuidará del hijo de Agar. Y así esta mujer vuelve al desierto, pero esta vez con su hijo. Y de nuevo, ¿qué pasa? Se agota el agua y de nuevo llega el límite de sus fuerzas. El texto dice aquí algo desgarrador y es que ella se alejó y se sentó a cierta distancia porque decía, no veré cuando el muchacho muera. ¿Y qué pasó ahí? Ella lloró, damitas. Y otra vez en el momento de mayor desesperanza que hizo Dios, Él intervino y un ángel le habla desde el cielo, damita. Eso lo vemos en Génesis 21, 17, 19. Y dice, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar y el ángel del cielo le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano. Y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio a una fuente de agua y fue y le llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Otra vez en el momento de mayor desesperanza, Dios, ¿qué hace? Dios interviene, un ángel le habla desde el cielo y dice, no temas, porque es que Dios ha oído la voz del muchacho y abre los ojos para que vea el agua que estaba allí todo el tiempo.
Aunque ella, pues ella no lo había visto por causa de su angustia, este detalle hermosamente es simbólico, porque a veces la provisión de Dios está allí y eso es lo que nosotras podemos aprender. Pero ¿qué pasa, Amita? Que Dios ya está ahí, cerca de nosotras, pero el dolor y el miedo nos impide verlo hasta que Él mismo nos abra los ojos. También podemos entender que Dios es fiel a sus promesas. Vemos que Ismael crece y que Dios está con él. Y el texto dice que se convierte en ¿qué? En un gran pueblo, tal como se lo había prometido Dios a su madre. Cuando él se lo prometió, pues obviamente en el desierto, en aquella fuente de agua. Ahora, ¿qué queremos llevarnos de la vida de Agar? Primero, que ninguna mujer invisible es invisible para Dios, damita, y que sin importar cuál invisible nos haya hecho la vida, las decisiones de otros o incluso nuestra propia historia de dolor. Vemos que Agar no tenía un nombre propio en la sociedad, ¿cierto? No tenía, ella era la sierva de Sarai, pero para Dios no tenía nombre, tenía historia, tenía lágrimas que se escuchaban y su rostro que Dios veía. Lo segundo que nos podemos llevar de Agar, damita, es que podemos ver que los lugares de mayor soledad en nuestras vidas también puede convertirse en lugares de mayor revelación. Aquí vemos que Agar no encontró a Dios en la comodidad de la casa de Abraham, sino en el desierto, en el momento que ya no tenía para dónde huir. Y muchas veces, damita, Dios permite que lleguemos a nuestro propio desierto y no es para abandonarnos ahí, sino porque sabe que ahí sin nuestras propias fuerzas ni nuestras propias soluciones, finalmente estaremos ¿qué? Dispuestas a mirarlo a él de verdad. Y tercero, amita, es que la fe genuina no depende de nuestra posición social, ni de cuánto sepamos de teología, ni de cuánto tiempo llevemos en la iglesia. Agar era una mujer extranjera sin ningún conocimiento previo del Dios de Abraham y aún así que ella tuvo el privilegio en ser la primera en ponerle nombre a este, Dios que ve. El encuentro genuino con Dios, damita, no está reservado para las que parecen tenerlo todo resuelto. Está dispuesto para cualquiera que como Agar esté dispuesta a decir la verdad de su dolor y a dejarse encontrar por aquel que ve, damita. Así que cada una de nosotras, damita, cuando estemos atravesando nuestro propio desierto, que nosotras podamos recordar el nombre de Agar que le dio a Dios y hacerlo propio, damita. Así que tú eres el Dios que me ve. Y no estoy sola, no soy invisible. Aún aquí, en este lugar de aflicción, tus ojos, Señor, están sobre mí. Amén. Así que gracias por acompañarme hoy a Mujeres que Inspiran. Si esta reflexión tocó tu corazón, compártelo a aquella mujer que en este momento está quizás en el desierto y necesita a un Dios que la ve. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora para que cada semana estemos aquí con contenido bíblico, pensando especialmente en ti. Nos vemos en el siguiente video y que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.